Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a la quinta ola, este nuevo capítulo que nos encuentra tomándonos un chocolate desde un espacio que queremos recomendarle que se llama Cacagua. Van a ver sus contactos, se trata de una fábrica de chocolates donde pueden venir todas las tardes a comprar y además los días viernes pueden venir a tomar chocolates. Este capítulo Willy Wonka no nos recomendado. Divino. El capítulo anterior estuvimos revisando un poco lo que es el amor tóxico y vimos cómo ese amor se convierte en un caldo de cultivo que naturaliza la violencia contra las mujeres, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, y por eso tenemos en esta conversa a una gran defensora de los derechos humanos de las mujeres, la compañera María Hernández Roget. El terror de los machistas el día de hoy, así es. Nada, la defensora Roget. El terror del patriarcado, María Roget. Y es que la violencia contra las mujeres es un tema que cobra la vida diariamente de miles de mujeres y niñas en el mundo entero, y nosotras hemos estado revisando para hacer este programa con escándalo cómo los medios de comunicación en pleno siglo XXI siguen naturalizando la violencia contra las mujeres y se convierten en unos reproductores muchas veces de estas situaciones. Vamos a ver algunos de los titulares donde se habla entonces de crímenes pasionales, la mató por celos. Eso es parte de la reseña que hacen los medios de comunicación cotidianamente, y precisamente este programa de hoy lo hemos llamado No es crimen pasional, es femicidio. Femicidio. Bueno, como pudimos ver en esas noticias, se instrumentaliza, se cosifica el cuerpo de la mujer porque la cultura patriarcal tiende a ¿qué? A utilizarnos las mujeres y hacernos víctimas también en esos medios, ya que reproduce relaciones desiguales de poder, control y dominio, y en esas noticias donde culpabilizan a la mujer porque fue un crimen pasional, porque fue el señor producto de los celos o intenso dolor, o que la violaron porque iba a las 12 de la noche por un sitio oscuro, se puso una falda, y resulta que la violación no depende de la forma de vestir, ni el femicidio depende de los celos, ni de un momento de pasión o de intenso dolor. Entonces, el llamado es a que los medios de comunicación social utilicen de una manera responsable y con mucha ética la figura de la mujer, porque lamentablemente si hacemos un estudio, una investigación, vemos que las mujeres nada más salimos mencionadas como figuras cuando nos matan o cuando nos violan o cuando nos generan algún tipo de violencia. No de otra manera como sujetas de la noticia, como sujetas políticas, como mujeres emprendedoras, como mujeres en sentido positivo, sino en sentido negativo. Y también eso alienta una especie de morbo social que pareciera que vendiera, porque la otra cara de la forma de que salimos en los medios de comunicación social, sobre todo en aquellos que venden deporte, ¿verdad? Es la contraportada, la mujer escasa de ropa. Así es. Y se ve también la sexualización, la hipersexualización o la cosificación del cuerpo de las mujeres, y eso no debería ser un instrumento para que se vendan más los medios, sino debería llamarse a la reflexión, sobre todo porque hay niñas y adolescentes que están copiando esos patrones, y hay otras mujeres que también están copiando esos patrones para ser aceptadas y ser asumidas como mujeres inmersas en la cultura patriarcal. Hemos dado combates contra esos medios en Venezuela. Sí. Piensa que con la defensora con la defensora de los derechos de la mujer eterna. Yo creo que nosotras, si vamos a hablar de violencia contra las mujeres, como decía María, nos tenemos que referir también a esas causas que producen la violencia, ¿no? Porque yo, por ejemplo, siempre cuando me llega un caso de violencia, conozco acerca de un femicidio, de una violación, de un abuso sexual o de cualquier tipo de violencia, me pregunto qué pensaba ese agresor, qué pensaba cuando la violentó, cuando la mató, cuando la violó, y sin duda pensaba que es inferior. Y cuando los hombres piensan, o esta cultura, esta idea, que es una idea, un pilar fundamental del patriarcado, es que los hombres, es la supremacía precisamente masculina, y creer que las mujeres son inferiores. Esto parece que en el pleno siglo XXI no fuera así, y mucha gente puede decir que no,
pero les invito a que reflexionemos qué piensa un agresor, qué piensa un maltratador, porque esta idea fuerza es la idea que yo creo que tenemos nosotros que deconstruir para realmente transformar o erradicar la violencia machista contra las mujeres. Sí, bueno, Mari, fíjate, y aquí estarán de acuerdo muchas de las mujeres que se conectan por el canal. La única manera de que te reciban una denuncia en este país prácticamente es que llegues a los órganos receptores de denuncia con la cara partida, Sí, un ojo afuera, con un ojo o sea, guindando. totalmente Sí. en el caso más extremo de la violencia, para que más o menos actúen y se sientan de alguna manera sensibilizados o sensibilizadas con el tema. Lo cierto es que esto no discrimina si el funcionario es hombre o mujer, o sea, la cultura patriarcal permea todo. La estructura del Y Estado completo. por supuesto esto implica que las mujeres también pierden la confianza en ir a denunciar, y eso es como que una de las batallas principales que nosotros desarrollamos desde la militancia y el activismo y la defensa de los derechos humanos de las mujeres es precisamente que denunciemos y que nos atrevamos a dar ese paso. Entonces ahí está como que permanentemente eso en lucha nuestra. Y nosotros también decimos que los rasgos de la violencia, o sea, esos síntomas o esos primeros síntomas de cómo se expresa la violencia, eso ya está, hay instrumentos para medirlos, y tenemos el violentómetro, que es además usado por Naciones Unidas, Claro, que una es herramienta una mundial. herramienta mundial que nos va diciendo y nos va alertando, porque es importante que las mujeres tengamos esas alertas tempranas, y sobre todo que no solamente en este caso estar alertas para ir a la denuncia, sino también y su entorno esté alerta, porque nosotras cuántas veces no hemos visto que las que terminan muriendo, las que terminan víctimas de femicidio, de repente todo su entorno inmediato sabía de la cuestión, Y no hicieron nada. callaba, o sea, la propia familia, muchas veces por los valores de la familia, empiezan a reproducir esto de que, bueno, este es el hombre que te normal. puso Dios en tu camino, Pues es así, tú tienes no le que pares. seguir, Aguanta, insistir, mujer, aguanta, defiende a tu familia, y bueno, ahí Y el sabemos llamado que ya es- cuando ya la violencia está ahí, esa no es la Claro, la y el solución. llamado es justamente a tener esas alertas y a echar un parado, y a que podamos ver cómo se ve en el violentómetro, ¿no? Cuando ya tú percibes los primeros síntomas de violencia, cuando ya hay celos, como hablábamos en el último capítulo, cuando ya hay acoso, ya hay amenazas, etcétera. Bueno, poner un parado y, por supuesto, decirlo, denunciarlo, y para eso nosotras como Plataforma Comunicacional Feminista ponemos a disposición todas nuestras redes sociales, te lo recordamos ahí en pantalla, Acompañamiento incluso en permanente. este canal de YouTube. Nosotras, bueno, estamos abiertas a recibir todas las denuncias posibles, de manera que nos podamos activar junto al movimiento de mujeres, junto al movimiento feminista, a generar todas las acciones y presiones necesarias para hacer justicia, porque no vamos a soportar, por supuesto, ningún tipo de violencia, porque si tocan a una, nos tocan a todas. A todos. Así es, de manera que la violencia contra las mujeres entonces es el tema, ¿no? El gran tema, bueno, porque se trata de la humanidad, de la dignidad, de la vida de las mujeres, y hay algunos datos que son muy alarmantes y que dan cuenta de lo que significa la extensión de este fenómeno y de este problema de todas las sociedades, que, por ejemplo, Naciones Unidas nos dice que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido a lo largo de su vida violencia física o sexual, es decir, el 35% de las mujeres hemos sido víctimas de violencia, y además hay otros datos que son mucho más dramáticos, que solamente para 2017, por ejemplo, 87.000 mujeres fueron víctimas de femicidio en el mundo entero. De esas tasas, el 38% murieron en manos de sus parejas, y el 20% en manos de algún familiar cercano. De manera que ahí se reafirma lo que el feminismo ha dicho históricamente: el hogar lamentablemente se ha convertido en el lugar más peligroso seguro. para las mujeres. Entonces, Y a veces María, las mujeres están durmiendo con el enemigo. Así es. Por eso Literalmente. decía, bueno, las mujeres, la humanidad se liberó de la esclavitud, de otras opresiones, y por qué nos cuesta tanto liberarnos de la violencia, porque a veces las mujeres estamos durmiendo incluso con nuestro Con propio nuestro enemigo. opresor, lo nuestro que agresor. decía un poco María, ¿no? Los medios de comunicación han naturalizado la sociedad Normalizado. patriarcal, y los medios lo reproducen, la violencia contra las mujeres. Hay una autora latinoamericana que habla de la pedagogía de la crueldad, y es pedagogía porque cada vez que esos titulares amarillistas un titular nos dijo la mató por celos, la mató porque le fue infiel, la mató, finalmente está reproduciendo ese modelo y está La culpa educando es nuestra. a una sociedad que reproduce esos modelos de crueldad. María, ¿cómo se expresa eso entonces en el caso venezolano? Bueno, fíjate, en los últimos meses hemos tenido algunos casos muy significativos de femicidio.
pero también hay que entender, muchachas, que el femicidio es el acto más extremo de violencia, que viene elaborándose de un continuo Claro, el de violentómetro violencia, sí, pero a veces el violentómetro me lo grafica de manera pedagógica, pero también de un empujón por unas escaleras, de un solo tanganazo puedo matar a la señora, o a la mujer, o a la niña, o al adolescente. Entonces entender que el femicidio es un proceso, y la violencia es un proceso en la vida de las mujeres, de control, poder y dominio, donde las mujeres vamos perdiendo voluntad, donde estamos normalizando, donde estamos naturalizando esa situación de opresión, hasta justificándola. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de socialización como mujeres nos dejan sin herramientas para poner límites, para ser críticas con la realidad de violencia, y al contrario, nos hacen dóciles, subordinadas, para aceptar la violencia como parte de nuestras vidas. Entonces venimos de hogares, algunas veces, donde el modelaje de pareja, de papá, mamá, el abuelo con la abuela, es violento. Exacto. Y nosotros vemos eso como algo normal y no tenemos herramientas, no estamos inmunizadas para contrarrestar la violencia. Por eso es que la organización, desde el feminismo, la organización popular, que la familia tenga herramientas, información, para que se vaya generando mecanismos eficaces que prevengan las situaciones de violencia, pero que prevengan el femicidio. Entonces tenemos casos como, por ejemplo, el de Mayel Consuelo Hernández Naranjo, tenemos casos como el de Sheila Fajardo, que es Sheila Silva Jiménez, pero se le conoce como Sheila Fajardo. En ambos casos se condenó al femicida por 30 años, y le hacemos un llamado a las instituciones a que se mantenga, sobre todo lo que dijo el fiscal general, de que todo femicidio debe ser condenado a 30 años. Entonces esa debe ser una consigna para nosotros desde el feminismo y desde lo que nosotros podemos abordar por las redes sociales, las campañas y el acompañamiento. Fíjate, que hacemos. en eso, María, justamente nosotras, bueno, como plataforma comunicacional feminista, nos hemos lanzado justamente a visibilizar esos casos. Y recordamos particularmente el caso de Mayel, para aquellos y aquellas que nos ven que no conocen el caso de Mayel. Mayel era una joven bailarina, estudiante, trabajadora, emprendedora, madre de una niña de 2 años que había denunciado en varias oportunidades a su expareja por distintos casos de violencia, y pues lamentablemente el Estado pues bueno no actuó oportunamente y bueno fue asesinada por su expareja en su hogar, fue asfixiada, luego acuchillada, bajo el mismo techo estaba su propia hija, la hija además del agresor, del femicida. Y pues bueno, fue asesinada lamentablemente, y nosotras desde la plataforma comunicacional feminista La Quinta Ola, junto a las organizaciones, movimientos feministas, la familia de Mayel también estuvo ahí permanentemente firme. Hicimos una campaña donde llamábamos a las personas a indignarse por este caso y mostrar con la mano que nos faltaba Mayel. Hicimos esta campaña, no estamos todas, nos falta Mayel. Y pues frente a ello, bueno, pudimos demostrar que se puede hacer justicia si nos unimos todas y todos, si hablamos de ese tema, hicimos presión, no hacernos indiferentes, la Contraloría todos, Social, y nos unimos todas y todos para este caso, y hoy en día ese femicida está cumpliendo una pena de 30 años y esperamos que así sea, sin duda alguna esperamos que esto sea de este modo. Así es, y no descansaremos, no nos callaremos Así hasta es. que no haya justicia en todos los casos. Ya y por saben eso cómo nos ponemos. decimos que ni una más, nunca más. Así es. y lo que le pasa a una Nos nos pasa pasa a a todas. Vivas nos queremos. Vivas nos queremos. Bueno, también nos toca pensarnos el tema de la prevención. O sea, la violencia contra las mujeres se puede prevenir. María hablaba, bueno, nos queremos nosotras las feministas erradicar la violencia, pero hay un componente preventivo que creo que es clave. Y creo que nos toca mirar las causas estructurales que producen la violencia. Ahí creemos que es fundamental que nos pensemos cómo la industria cultural sigue reproduciendo, bueno, un modelo de masculinidad viril, violento en las películas, en toda la industria musical, en toda la industria cinematográfica. Nosotros creemos que esto es un problema cultural. La lucha contra el patriarcado y contra la violencia es una lucha cultural. Por eso tenemos que construir una nueva industria cultural que visibilice una nueva forma, otras formas de ser mujer, de ser hombre, y toda la diversidad humana que implica desde la igualdad. Y bueno, también hemos hablado de que un aporte fundamental a la lucha contra la violencia contra las mujeres
tiene que ser la transformación del modelo educativo. ¿Cómo hacemos para tener en Venezuela una educación no sexista que no reproduzca los roles de género que hemos hablado que son los grandes responsables de justificar, de naturalizar, de normalizar la violencia contra las mujeres? Entonces, bueno, esos dos aspectos me parece que son fundamentales, una nueva industria cultural, una educación libre de sexismo para que realmente tengamos un país libre de violencia contra las mujeres. Muchachas, y en el marco de la lucha también recordar que en Venezuela existe la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es nuestro instrumento para esta batalla, del que nos aferramos para que precisamente tanto prevenir como lograr el acceso a la justicia de las mujeres víctimas. Hoy en este país hay un debate sobre la reforma de esa ley. Nosotras además partimos de la revisión de una ley que en su momento fue pionera, hace 11 años era la ley pionera de la región en materia de garantizar los derechos humanos de las mujeres, y hoy necesitamos revisarlas para mejorarla, para perfeccionarla. Y entre tantas cosas que van a ese debate, que incluso estamos diciendo que los órganos receptores tienen responsabilidades cuando revictimizan a las mujeres, cuando no atienden a las denuncias, tenemos la necesidad de también incorporar el feminicidio como tipo penal. En su última reforma, la ley incorporó el femicidio como delito más grave, el delito de odio, el crimen de odio hacia las mujeres, y la inducción al suicidio como dos tipos penales que se suman. Son 21 tipos penales que establece esta ley, pero ahora se sumaría, o sea, estamos proponiendo otros, entre los cuales está el feminicidio, porque como bien lo decíamos todas, también el Estado tiene responsabilidad. Cuando es el órgano receptor el que no recibe la denuncia y el que pone en riesgo la vida de la mujer, ahí hay una responsabilidad, y eso también es interesante en el caso de Mayel, como también esa policía que la rebotó, que la revictimizó, también formó parte del proceso de alguna manera para que se haga. Sí, porque Laura, el tema es que el Estado delega en los funcionarios, funcionarias, servidores o servidoras que hacen vida en los órganos receptores de denuncia una competencia de garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Y entonces, esa responsabilidad que asume ese servidor, esa servidora, funcionario o funcionaria, si no la cumple, tiene que haber consecuencias. debe ser penalizada. Claro. Y esos son policías, CICPC y Ministerio Público. Y Ministerio Público, exacto. Y No debe ser penalizada con una multa, porque con la violencia institucional nos dimos cuenta de que al estar penalizado esa forma de violencia y ese delito, esa caracterización penal con carácter pecuniario, no ejerce el efecto de la transformación de la realidad. Como la vida de una La mujer conciencia, porque Entonces, sabe que si hago eso... el feminicidio, nosotros vendríamos, de apoyarse la propuesta, el feminicidio vendría a zanjar una discusión feminista latinoamericana. Porque recordemos que el femicidio y el feminicidio es en Latinoamérica, en Europa no se habla de esto. ¿Ven? Entonces, ¿por qué habría una diferencia entre femicidio y feminicidio? Porque el femicidio estaría abocado al que comete materialmente y acaba con la vida de la mujer. Y el feminicida o la feminicida sería aquel servidor o servidora que por acción u omisión no garantizó el derecho a una vida libre de violencia para prevenir femicidio. La inobservancia del Estado configura este nuevo delito. Entonces, ya para cerrar, bueno, hay un debate, incorporarnos hay al un debate al que debemos incorporarnos. Consulta La nacional. violencia contra las mujeres es un crimen de lesa humanidad, una violación de derechos humanos, un problema cultural y de salud pública muy grave para toda la sociedad, y por eso seguimos exhortando a que cese la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, a que los medios de comunicación jueguen un rol activo que no sea de reproducción, sino que sea más bien de deconstrucción de esas formas hegemónicas patriarcales que han naturalizado la violencia contra las mujeres, y finalmente además nos permitan sacar al debate también aquello que parecía que habíamos superado, pero que hoy tenemos que decir y que tenemos que combatir. Las mujeres no somos masoquistas, a nadie le gusta ser una víctima de violencia, y además no se trata de un problema privado, es un problema
de salud pública, es un problema del Cualquier Estado, es Estado, un problema social. de la sociedad. Y de garantía de manera derecho. así es, de manera que redondeando este tema que es muy amplio, que da para muchísimo, y más en un país donde existen tipificadas 21 formas de violencia contra las mujeres, les Cultura invitamos machista. a que nos sintonicen en el próximo capítulo, que nos comenten, que nos sigan en las redes Comenten. sociales y a que por supuesto sido sigan víctima de violencia? interactuando con la quinta ola. Si eres víctima de violencia, Escríbanos vamos a por indignarnos, privado, vamos a escríbanos por organizarnos por la defensa y por garantizar nuestro derecho a una vida libre de Gracias violencia. nuevamente. Chao, los Chao. queremos. Esto fue Quinta Ola.